Bienvenidos todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores de eCáncer por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a conversar sobre opioides, adicciones y mitos. Yo soy anestesióloga paliativista, mi nombre es Elizabeth Díaz y me dedico al tratamiento del dolor. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en cáncer. Está presente en aproximadamente el 75 a más de los pacientes oncológicos. Es una experiencia compleja, modulada por las múltiples dimensiones del ser humano, fisiológica, sensorial, afectiva, cognitiva y sociocultural, que va a precisar de un abordaje diagnóstico terapéutico multimodal y personalizado. El 24% de todas las personas en el mundo que presentaron sufrimiento severo corresponden a pacientes con cáncer. Y de los síntomas más frecuentes que los aquejan se encuentra el dolor. Esta realidad ha generado que desde el movimiento Hospice de Cicely Saunders en los años 60 hasta la fecha, el concepto de los cuidados paliativos ha ido evolucionando, con el objetivo actual de iniciar la atención integral y multidisciplinar en fases más precoces de la enfermedad, de forma concomitante a otros tratamientos activos. Una razón común por la que la gente busca la atención de los profesionales médicos es el alivio del dolor, y aunque existen muchas categorías de medicamentos, los analgésicos opiáceos están aprobados por la FDA para el control del dolor moderado a severo y son considerados el tratamiento farmacológico de elección para este tipo de dolor, así como también son una opción habitual para los pacientes con diversos síntomas relacionados a cáncer y al final de la vida. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud considera que el consumo médico de opioides en un país es un buen predictor de cómo se trata el dolor. Y vemos enormes diferencias alrededor del globo. Este mapa nos muestra cómo en Latinoamérica el acceso y disponibilidad de estos medicamentos todavía no es satisfactorio y como resultado se produce un sufrimiento innecesario. En oposición, en los últimos años, el consumo de opioides ha aumentado significativamente, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Este incremento desde hace décadas es debido posiblemente a la mayor sensibilidad de los profesionales respecto al dolor, a la eliminación de trabas administrativas para la prescripción de opioides, a la aparición en el mercado de nuevos fármacos y al aumento de los recursos en los cuidados paliativos. Sin embargo, este incremento del uso de opioides ha conducido también a la conocida crisis de los opioides, caracterizada por el uso de opioides con una prescripción de forma crónica e indiscriminada en pacientes, produciendo, como en Canadá y en Estados Unidos, altas tasas de adicción y mortalidad, con un profundo impacto negativo en el manejo del dolor. Esta realidad nos obliga a informarnos, a investigar para evitar confusiones, toma de decisiones desinformadas, generalmente motivadas por mitos, tanto en el binomio paciente-cuidador como mitos en los mismos profesionales de la salud. Es importante que tengamos claros los conceptos para no hacer diagnósticos o toma de decisiones equivocadamente, atribuyendo todo a adicciones. Hay cuadros aberrantes relacionados con el uso de opioides que se definen como el uso de una forma diferente a la que se ha prescrito. La presencia de conductas aberrantes indica compensación química, adicciones u otras condiciones relacionadas con los opioides, como pseudoadicciones, dependencias, tolerancias, hiperalgesias, y pueden solaparse en un mismo paciente. Entonces, vamos a tener como primer mito que vamos a romper en esta reunión, el mito de que es lo mismo adicción que tolerancia, que dependencia física o que compensación química. En este caso, en esta fila, vamos a ver el caso de un paciente con dolor oncológico, un paciente regular. Lo que vamos a tener es un paciente que controle la medicación, el dolor con su medicación y que el problema se resuelva con una titulación adecuada. Tenemos otro tipo de pacientes en el cual
Tal vez la necesidad de los opioides va incrementándose progresivamente y podamos tener el pensamiento de que estemos ante una dependencia o un mal uso. Sin embargo, podemos estar simplemente ante un paciente con progresión de enfermedad oncológica o incremento de la actividad física, donde la medicación que estemos dando no sea suficiente para el alivio del dolor. Entonces el paciente va a presentar dolor no controlado. Y el problema se resuelve elevando la dosis, cesando el dolor. Entonces, en estos casos debemos observar mucho porque en personal tal vez en inicio de entrenamiento o con falta de mayor práctica podrían pensar que son pacientes que están empezando un cuadro de adicción. Y hay algo que es un poquito más exigente en la observación, que es el dolor infratratado, también llamado pseudoadicción. En este caso, lo que nosotros vamos a observar es un paciente que no controla el dolor con la medicación, puede tener dolor de fin de dosis, la dosis no llega hasta la hora que hemos prescrito y empieza a tener conductas tal vez agresivas, exigentes, de solicitar la receta y podemos también pensar que estamos ante un cuadro de mal uso o dependencia o adicción, cuando lo que tenemos es un paciente infratratado. Entonces, el primer mito que nosotros vamos a encontrar es que adicción no va a ser lo mismo que los cuadros que hemos ido mencionando, especialmente tolerancia, que es un estado de adaptación en el que la exposición a un fármaco induce cambios que producen una disminución de uno o más de los efectos del mismo con el tiempo, y el paciente va a necesitar un aumento de dosis y no está presentando un trastorno severo, más que una tolerancia que es normal. Y la dependencia física, que es un estado fisiológico de adaptación también, que ocurre con el uso regular de un fármaco y produce un síndrome de abstinencia cuando se suspende su uso. Y no es exclusivo de los opioides. La dependencia física y psicológica se definen separadamente. Es muy importante que tomemos esto en cuenta. Y la dependencia física puede ocurrir con el uso crónico, incluso adecuado, de muchos medicamentos y no constituye una adicción. Otro importante concepto que debemos llevar es que el uso de opioides puede ser utilizado por el paciente para afrontar el estrés emocional y está caracterizado por el uso inapropiado o excesivo. Este término, compensación química, también se conoce como afrontamiento químico. Las personas que presentan compensación química suelen tener escasos mecanismos de afrontamiento, no pueden defenderse psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente ante el momento difícil que están pasando, el sufrimiento de diferentes síntomas que puedan presentar y recurren a los opioides para afrontar este estrés. La compensación química es un proceso muy diferente a la adicción, no es adicción. Nosotros, dentro del porcentaje total de pacientes en tratamiento con opioides, vamos a tener un grupo que puede llegar hasta el 18%, según los estudios referidos por Carmen Gómez del Valle, en el cual el paciente puede utilizar el opioide con esa finalidad de encontrar alivio. Estos pacientes, dentro de este grupo de compensación química, podemos tener fenómenos que van desde un espectro muy leve, en el cual el paciente lo use ocasionalmente, esporádicamente, sin alterar mayormente su tratamiento, hasta los pacientes que van a presentar una necesidad mayor con cambio de la conducta, agresividad, con conductas aberrantes, extremas, que ya es la adicción. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar acá es que los pacientes que desarrollan compensación química, no todos tienen adicción. Sin embargo, los pacientes con adicción, todos son compensadores químicos. Es importante, cuando hablamos de la compensación química, que veamos que la causa del problema es un distrés psicológico. Los casos que habíamos visto de paciente con dolor y de pseudotolerancia o de pseudoadicción son pacientes donde la causa es el dolor per se por la enfermedad. En este caso es un distrés psicológico. Y
el problema cesa cuando tratamos la ansiedad. Entonces tenemos que tomar esa gran responsabilidad de evaluar adecuadamente desde un punto de vista multidimensional a nuestro paciente para poder resolver su problema a tiempo antes de que se complique con un cuadro de adicción. Según la Sociedad Americana de Medicina de la adicción es una enfermedad primaria y crónica de la recompensa cerebral, la motivación, la memoria y los circuitos relacionados. Y cuando estos circuitos tienen una disfunción, vamos a tener manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales que son muy características. Y actualmente el término adicción se está rotando al término trastorno por consumo. Es el término que ahora vamos a encontrar en la bibliografía y se caracteriza, cualquiera de estos términos donde sea la bibliografía a la que recurramos, se caracteriza porque el paciente tiene una incapacidad de abstenerse de manera repetida a consumir la droga. El deterioro del control de la conducta, hay disminución de la capacidad de reconocer los problemas que está generando para sí y para otras personas y tiene respuestas emocionales disfuncionales. Y como cualquier enfermedad crónica, este trastorno suele implicar recaídas, remisiones y nuevas recaídas. En el caso de que no haya un tratamiento de recuperación de participación integral por parte del equipo tratante, este trastorno por consumo va a ser progresivo y puede provocar discapacidad y muerte prematura del paciente. El trastorno por consumo o adicción se debe a que el paciente presenta la euforia y desea seguirla presentando. Y con el tiempo, como este síntoma, esta característica de euforia se presenta menos, pues el paciente va a requerir mayores dosis. La adicción es una enfermedad recidivante que incluye pérdida del control del fármaco. Uso compulsivo. Estas características debemos diferenciarlas bien de los otros diagnósticos que hemos mencionado, de los otros conceptos para no equivocarnos al momento de abordar al paciente. La adicción incluye una dependencia psíquica. Habíamos visto lo importante de diferenciar la dependencia física de la dependencia psíquica. En la dependencia psíquica, el paciente no va a resolver el problema. Podemos intentar aliviar el dolor, atender el problema de ansiedad, depresión, pero cuando el paciente ya se encuentra con un problema de trastorno por consumo, el paciente va a tener cada vez mayores demandas, mayor negación a sus problemas y una disminución de la calidad de vida. Cuando tenemos al paciente y a su cuidador en el consultorio, debemos ser muy minuciosos y muy detallistas al momento de hacer las preguntas y tomar las observaciones de lo que nos refiere el paciente. Los pacientes que puedan presentar quejas agresivas ante la negativa de una nueva prescripción o que acaparen medicamentos en el domicilio, que a veces informen efectos psicológicos secundarios o que obtengan el medicamento con recetas diferentes, pero nos expresan, doctor, he adquirido esta receta con otro médico. Es menos sugestivo que tenga una adicción, porque nos está expresando sus necesidades, sus actividades, sus preocupaciones. Un paciente que obtiene medicamentos con recetas diferentes, pero no nos lo reporta, o que ha falsificado recetas, o que está incrementando dosis de manera no autorizada, no lo ha conversado con nosotros, a pesar de las indicaciones. Obviamente, que presente inyección parenteral de presentaciones orales, es muy probable que sea un paciente con adicción. Hay un segundo mito que también debemos romper. Se cree que el dolor va a proteger a los pacientes de la adicción a sus medicamentos opiáceos, pero que el paciente sufra dolor o dolor oncológico o no oncológico no previene que puedan hacer adicción. En el cuadro que habíamos observado,
de la doctora Carmen Gómez del Valle, ella nos presenta este porcentaje. Hay menos del 5%, pero existen los pacientes que van a hacer un trastorno de consumo a pesar de llevar un tratamiento adecuado. Y es que existen factores genéticos, ambientales y psicológicos que pueden predecir la adicción. Sobre todo si el tratamiento no está estructurado y no está monitorizado cuidadosamente, el paciente puede caer en este problema. Y los factores de riesgo conocidos que conducen a adicción o trastorno por consumo son la influencia genética en aproximadamente el 40%. La edad. Los pacientes jóvenes, debido a que el lóbulo frontal que participa en la regulación del autocontrol no ha desarrollado completamente. Hay trastornos mentales subyacentes como depresión mayor, trastornos exigentes de usos previos de sustancias, incluyendo el alcohol, y una dosis diaria de opioides que exceda los 100 miligramos equivalentes de morfina, así como el tratamiento con opioides durante más de 3 meses. Estas conclusiones generalmente se han logrado en estudios de dolor no oncológico. Tenemos otro mito, que es que solo los pacientes con determinadas características son vulnerables a la adicción, digamos, con antecedentes de consumo o con una carga genética. Pero eso tampoco es cierto. Hay factores de riesgo relacionados con la compensación química, por ejemplo, y que podrían ser prevenibles en el consultorio, que es el manejo adecuado de síntomas. Pacientes con peores puntuaciones en la escala de esas pueden estar en mayor riesgo, así como tener un examen de Cage positivo, pacientes con mejor estado funcional y antecedentes de abuso sexual. Cuando estamos en el consultorio, es importante que tomemos medidas de diagnóstico y terapéuticas que están recomendadas para evitar estos problemas. Cuando tengamos un paciente con dolor oncológico, hay que evaluar bien el dolor y valorar. ¿Vamos a indicar opioides? Si es que vamos a indicar opioides, hay que informar adecuadamente al paciente sobre las recomendaciones y el uso de los opioides y los riesgos. Y hacemos en la consulta un despistaje de riesgo, ya sea con los test de Cage, SOAP o también PORT. Una vez que hemos realizado este descarte, veremos si es un riesgo bajo, iniciamos el opioide con un seguimiento convencional, pero si tenemos un riesgo alto, iniciaremos el opioide con un seguimiento mucho más estrecho, incluso multidisciplinario. Si durante la valoración rutinaria nosotros encontramos que ha desarrollado conductas aberrantes, y para esto es muy importante trabajar con el binomio paciente-cuidadores, si encontramos que hay desarrollo de conductas aberrantes, podemos estar ante el caso de compensación química o de un trastorno de consumo. No necesariamente el paciente tiene adicción, puede ser una compensación química donde podemos trabajar. Debemos descartar que lo que estamos observando no sea dependencia física, tolerancia, hiperalgesia, una mala comprensión de la posología o una pseudoadicción. Y cuando el paciente ya está valorado por nosotros, debemos trabajar y abordar de manera integral y multidisciplinar con las dimensiones emocionales, existenciales, sociales, y haciendo énfasis en el desarrollo de herramientas cognitivo-conductuales que le permitan al paciente superar un problema inicial, no farmacológico. En los casos que pueda ser posible, priorizar otros analgésicos no opioides y coadyuvantes, tratar la depresión y la ansiedad. El médico tratante tiene la responsabilidad de escoger, de decidir cuál es el tratamiento que va más acorde con el paciente, que sea viable, que sea asequible y que en la medida de lo posible tenga capacidades o propiedades disuasorias de abuso, así como seguir los planes de acción que recomienda la FDA.
Con el problema que hemos hablado de las crisis de opioide en los últimos años, la FDA ha tomado muchas medidas como son ampliar la utilización de comités asesores, desarrollar informaciones de advertencia y seguridad, fortalecer los requisitos posteriores a la comercialización, actualizar programas de estrategias, ampliar el acceso a fórmulas disuasorias, apoyar mejores tratamientos, pero dentro de estas decisiones, la posibilidad de que países como el nuestro, como Latinoamérica o en África, vean dificultado el tratamiento o el acceso a medicamentos analgésicos con las barreras que actualmente ya existen y no se han superado, pues es muy alto el riesgo. Ante esto, FEDELAT, con la motivación del doctor Joao Batista, desarrolló un documento que se llama Posición Latinoamericana sobre el uso apropiado de opioides en el manejo del dolor en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en el año 2018, debido a que se había observado con este grupo de expertos que estas barreras que estamos observando no habían mejorado en los últimos años y ya teníamos unas nuevas barreras restrictivas con la intención de que no se repliquen los casos de la crisis de opioide en estos países hacia Latinoamérica. En este documento se expresa que el manejo inadecuado del dolor en los países latinoamericanos podría empeorar por la crisis de opioides ya experimentada en otras regiones y que se debe encontrar un equilibrio, un balance adecuado entre mejorar las regulaciones locales y el manejo del dolor, previniendo el abuso y el desvío de opioides. Como conclusiones, el miedo a la adicción es una de las principales causas para la resistencia al uso de analgésicos opioides. Existen tasas de adicción diagnosticada que son en pacientes oncológicos entre 5 y 8%. La adicción es un proceso psicológico y conductual y no se debe confundir con dependencia física, tolerancia, infratratamiento, etc. Y las características más importantes son pérdida de control de uso del fármaco, uso compulsivo del fármaco y el uso continuo. Es muy importante que el personal oncológico, el personal relacionado al tratamiento del dolor, el personal de cuidados paliativos haga defensa del paciente oncológico para que el tratamiento del dolor, y no solo el dolor, porque los opioides pueden ser utilizados para el manejo y el sufrimiento de otros síntomas, como pueden ser disnea o diarrea o tos, etcétera, que el acceso a estos fármacos no se vea alterado, interrumpido por las medidas que se estén tomando para evitar la crisis de opioides. Por supuesto, tomando la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias y la identificación temprana que impidan que tengamos problemas a futuro. Muchas gracias por su atención. Les deseo a todos muchos éxitos y mucha salud.